Y a las 9:25 de la mañana vamos con las noticias más importantes del día de hoy, martes 2 de abril. Ayer la Corte Suprema del Estado de Florida publicó una opinión de última hora que aprueba la enmienda 4, allanando el camino para que los ciudadanos voten sobre la iniciativa para proteger los derechos reproductivos en las elecciones de noviembre. Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Florida confirmó la prohibición estatal del aborto a las 15 semanas, lo que activa la prohibición extrema del aborto a las 6 semanas, impuesta por el gobernador Ron DeSantis, que entrará en vigor en 30 días. Más de 1 millón de floridianos firmaron la petición para que la enmienda 4 esté en la boleta electoral. Los votantes de Florida entienden que votar sí por la enmienda 4 en noviembre es la última línea de defensa para proteger los derechos reproductivos de las mujeres. En Finlandia, 2 niños han resultado heridos y uno más falleció tras un tiroteo en una escuela de primaria a las afueras de Helsinki. A primera hora del día de hoy, martes, la policía finlandesa en Helsinki ha informado en un comunicado que un sospechoso ha sido detenido, según informó Reuters. Se trataría también de un menor de edad. Al parecer, todos los implicados tienen 13 años. El expresidente Donald Trump pagó una fianza de $175 millones en el día de ayer, mientras apela la sentencia en su contra en el caso de fraude civil en Nueva York, presentado por la fiscal general del estado, Leticia James. Esta es una victoria para el equipo de Trump, ya que el bono detiene cualquier acción que la señora James pueda tomar contra sus propiedades en respuesta a la sentencia hasta al menos el mes de septiembre. El monto de la fianza fue reducido en varios cientos de millones de dólares por un tribunal de apelaciones estatal el pasado mes, después de que los abogados de Trump argumentaran que cubrir la fianza completa del veredicto de 464 millones de dólares en su contra no era factible. También ayer las acciones de la compañía de medios de Trump se desplomaron después de que la propia compañía revelase que perdió más de 58 millones de dólares y de que generó pocos ingresos tanto en el 2022 como en el 2023. Donald Trump es el accionista mayoritario de la compañía y como resultado, su patrimonio neto se desplomó en casi 2.000 millones de dólares. Un docente en Venezuela necesita el equivalente a 26 veces su salario para pagar la canasta básica de alimentos valorada en $548 para una familia representativa de 5 personas, según informó ayer el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, SENDAS. El salario promedio de los maestros, de unos $21 al mes, representa el 3,8% del costo de la canasta y supone un déficit del 96,2%. En enero, Sendas estimó que la cesta alimentaria, conformada por 60 productos básicos, costaba $535,23, 1,6% más que el cálculo de diciembre de 2023. China está tratando de influir en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, utilizando cuentas falsas en las redes sociales de fanáticos de Donald Trump para atacar al presidente Joe Biden, según informó The New York Times. Las tácticas son similares a las que utilizó Rusia durante las elecciones de 2016, según investigadores y funcionarios que vincularon la actividad con la campaña de influencia pro-China de larga data conocida como Spamouflage. Los esfuerzos pasados fueron vistos como torpes y en gran medida ineficaces, pero la última red de cuentas pro-China ha generado exitosamente atención y compromiso. Según informó The Times, señala que Beijing podría favorecer a Trump sobre Biden. La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó ayer la muerte de 7 de sus miembros, entre ellos 2 generales,
en el ataque que destruyó el consulado iraní en Damasco y del que Teherán ha culpado a Israel. El embajador de Irán en Siria, Hossein Akbari, afirmó que el gobierno iraní responderá con dureza a Israel por el ataque contra el consulado. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne hoy a petición de Rusia para tratar el ataque al consulado de Irán en Damasco, que se saldó con la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. El canciller de Nicolás Maduro, Iván Gil, informó ayer que se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en Caracas con el objetivo de transmitir el mensaje de que el proceso para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio va bien, de acuerdo al cronograma de votación establecido por el Consejo Nacional Electoral. El canciller Iván Gil señaló que durante la reunión se repasaron las leyes y la situación política venezolana. Asimismo, dijo que ya se enviaron las invitaciones para la observación electoral a la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, el Centro Carter y la Organización Latinoamericana de Veedores Electorales. Por cierto, hoy, escribe Eugenio Martínez, el CNE, el Consejo Nacional Electoral Venezolano, admitió la candidatura del doctor Edmundo González, presentado por la Mesa de la Unidad Democrática. El lapso de sustitución con efecto en los instrumentos de votación de esta candidatura culmina el 20 de abril. Todo va bien, dice el gobierno de Maduro por boca de su canciller Iván Gil. En efecto, todo va bien. Comencemos nuestra primera entrevista en el día de hoy. Vamos a Caracas, donde está la doctora Corina Lloris. La doctora Lloris es doctora en filosofía, es profesora académica. Académica va a ocupar nada menos el sillón que correspondió en la Academia de la Lengua a don Rómulo Gallegos, quien fue eminente presidente de Venezuela. Y la señora Lloris aspira también a la presidencia de Venezuela. Quizá desde los tiempos de Gallegos no tendríamos a un intelectual de esa estatura, de esa talla, guiando los destinos del país. Doctora Lloris, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, César Miguel, y muchísimas gracias por la invitación a participar en su programa. Muy agradecida. Doctora Lloris, ¿todo va bien en el terreno electoral como lo pregona el canciller Iván Gil? ¿Usted qué opina? Bueno, es la opinión de ellos contra la opinión de nosotros. El, el va bien puede ser en el sentido de que hasta este momento han ido como cumpliendo con ciertos lapsos. De Ujú. la parte nuestra, la primera observación que yo le podría hacer llegar es que ese cronograma electoral nunca fue presentado en la Gaceta Electoral. Eso es uno de los primeros elementos. Segundo, sí, yo también me enteré que la candidatura del embajador Edmundo González Urrutia había sido aceptada y muchos saben que esa candidatura fue aprobada con la idea de poder realizar sustituciones en el lapso que corresponde, porque la propuesta de la Plataforma Unitaria Democrática con mi nombre, que había sido escogido de manera unitaria en la sesión de la plataforma, nunca pudo ser inscrito en el sistema. Entonces había y estaba presente la necesidad de preservar la tarjeta, de tal manera que ahora el hecho de que haya sido aceptada la candidatura del embajador González, pues abre la puerta a que nosotros podamos seguir preservando la unidad, que es lo que en este momento garantizaría el triunfo. Doctora Lloris, el amigo Daniel Lozano, el corresponsal del Mundo de Madrid en Caracas, reseñó que usted no tiene ni siquiera una multa por una infracción en el tránsito. Es decir, su récord, su currículum es impecable. Usted nunca ha sido funcionaria pública de manera tal de que usted no puede ser inhabilitada. Nunca ha manejado los dineros públicos. eh, Todo lo que tiene que ver con usted son méritos y más méritos, todos ellos académicos. ¿Por qué entonces la vetan? ¿Por qué
usted le causa cierta urticaria a cierto sector del alto gobierno? Bueno, digamos, César Miguel, que en primer lugar yo estoy en una candidatura delegada de María Corina que fue también inhabilitada. Y ya todos sabemos que esa inhabilitación de María Corina es inconstitucional e ilegal. Y al ser delegada de ella, representante de ella, evidentemente que levanto el mismo escozor que puede tener Ujú. María Corina. Pero además yo le agrego que les causa escozor la figura femenina y les causa escozor una trayectoria limpia y dedicada al rescate de valores en el país, como tiene que ver los valores culturales, educativos, y que tienen que ver con algo que nosotros tenemos que afianzar en Venezuela, que son los valores democráticos. Eso yo creo que a ellos les causa muchísimo escozor y se valieron simplemente de maniobras digitales para impedir el acceso a al sistema y a la plataforma y poder hacer la inscripción en el tiempo debido. Y de ahí, pues entonces, gracias a la prórroga que se consiguió, es que se pudo inscribir la candidatura del doctor González con ánimo de ver si se puede hacer una sustitución. Y yo le insisto que aquí el camino es la unidad y preservar la unidad, porque en la unidad es donde podemos nosotros conseguir ciertamente el triunfo, porque si esa unidad se resquebraja, evidentemente que puede haber dispersión de votos y eso nos traería graves consecuencias. Hablando de la unidad, le declaró a usted a Ludmila Vinogradov, que es la corresponsal del ABC en Caracas y también del Clarín. Le leo textualmente: el gobernador Rosales, con todo el aprecio que le tengo, no es representante de la unidad de la plataforma. Él se inscribió unilateralmente. Según su criterio, doctora Lloris, ¿qué es o qué representa Manuel Rosales en este momento? Manuel Rosales tiene que hacer honor a su palabra. Él ha manifestado en algunos momentos y ha salido publicado en las redes que él estaría dispuesto a apoyar una candidatura que resulte bueno, el apoyo de toda la plataforma unitaria y por supuesto con la presencia de María Corina Machado. Después de esa entrevista y me han hecho preguntas similares, he mantenido esa posición. Gobernador Rosales, haga honor a su palabra, cumpla con lo que usted está diciendo. En esa misma entrevista, usted dijo: vamos a dar la cara y no nos rendimos, seguimos adelante, vivimos momentos importantes, vamos a llegar al final. Doctora Lloris, ¿qué es el final para usted en este momento? Yo creo que en este momento tenemos que conseguir que realmente se admita la candidatura de la unidad y que nosotros podamos participar en esas elecciones con un candidato o candidata que represente a ese 92,3% de votos que aglutinó María Corina en las elecciones primarias. Esas primarias fueron un éxito, esas primarias representan un esfuerzo extraordinario no solamente de la plataforma unitaria, sino de la población que decidió votar contra todos los pronósticos. Usted debe recordar, César Miguel, que en los primeros meses nadie apostaba por la realización de las primarias. De tal manera que ese final es que se pueda cumplir con el mandato la ciudadanía venezolana le ha dado a María Corina Machado en esas votaciones. Usted dice allí, le acabo de leer, vivimos momentos importantes. A lo largo de este cuarto de siglo, penoso y lamentable, se ha aludido a eso, a momentos importantes, momentos históricos, momentos definitivos, pero terminamos como Sísifo, ¿no? Se nos cae otra vez la piedra por la montaña. ¿Por qué estos son momentos importantes, doctora Lloris? Eh, Creo que nosotros ciertamente hemos sido muy grandilocuentes para calificar a los distintos momentos vividos en estos años. Eso es cierto, ¿no? Pero en este momento se han dado unos sucesos que no habían estado presentes, como por ejemplo, le puedo citar el primero que me viene a la mente, es la manifestación del presidente Petro, del presidente Lula, del presidente Macron, de Pepe Mujica, es presidente Pepe Mujica, por citar los que me están viniendo en este momento Ujú. a la memoria, que son
personas cercanas o que al menos se habían mantenido neutrales con respecto a la posición del régimen venezolano. Y esas declaraciones creo que han sido realmente muy fuertes y que recibieron una respuesta que, digamos, como mínimo la calificaría yo de insolente. Yo Ujú. creo que el lenguaje de relaciones internacionales debe guardar un mínimo de respeto y eso no habla bien del régimen venezolano. De todas maneras, decirlo que es muy importante porque yo creo que también el resultado de las primarias, esa abrumadora votación a favor de un candidato, en este caso María Corina Machado, tampoco se había dado en estos 25 años. Es decir, parecería que se confluyeron fuerzas que van en este momento buscando un resultado que es ciertamente reencauzar a Venezuela en la vida democrática, reconstruir ese país y no solamente reconstruirlo, César Miguel, sino mirar hacia unas mejores condiciones, como usted lo citaba hace unos momentos, por el ejemplo de los maestros, lo que recibe un maestro como Ujú. sueldo realmente lo que produce no solamente tristeza, sino que eso es una humillación a quienes han dedicado su vida al ejercicio de la educación. Para ponerme en su territorio, Platón hablaba del gobierno de los filósofos. Prefería a los filósofos ante los poetas, antes que los poetas, porque los filósofos quizá podrían ordenar mucho mejor la sociedad. Pongamos que usted logra vencer todos los obstáculos y pongamos que usted es la primera mujer que logra sentarse en Miraflores. Pongamos que además tiene la experiencia de lo vivido, ha sido madre, ha sido abuela, cosa que no sé por qué lo utilizaron como elementos para descartarla, para desacreditarla. Mire usted cómo estamos, ¿no? La abuelita le han dicho como si eso fuera malo. Y pongamos que entonces una filósofa tiene que manejar, darle a la rienda para que un país se enderece. ¿Cuál es su Venezuela, doctora Lloris? ¿Qué haría usted desde esa silla tan codiciada? En primer lugar, liberar a los presos políticos. Yo creo que sería lo primero que yo haría. Si para ese momento, obviamente, si soy yo la que he llegado, es que no han habilitado a María Corina y allí hay que revisar todo un sistema de justicia, porque el grave problema que se presenta cuando nos hacen esas preguntas es que qué vamos a hacer con un país que vamos a encontrar con unas instituciones que están totalmente eh, colmadas por el régimen y que nosotros lo vamos a tener en contra. Y aquí es donde tiene que funcionar de una manera muy eficaz el sistema de justicia y entender que la justicia es dar a cada quien lo que se merece y no entender la justicia como venganza. Si el que entiende la justicia como venganza termina justificando los linchamientos. Y yo creo que en Mm, eso yo quisiera ser muy enfática. Nosotros no podemos llegar con un espíritu de venganza, sino con un espíritu de justicia, que son dos cosas muy distintas. Evidentemente, César Miguel, hay que enfrentar, por ejemplo, esa realidad a la que usted aludía minutos antes, de la precariedad, de que los maestros son solo un ejemplo, porque son todos los sectores venezolanos que están en esa situación. Usted que muchas veces sabe que uno lo dice y en el exterior a veces cree que uno está exagerando, de gente buscando comida en los contenedores de basura. Usted ujú, pasa por calles que antes tenían limpieza y ahora usted ve la basura acumulada de una manera terrible. Y así va viendo el destrozo de un país en las vías de comunicación con el problema eléctrico. En este momento, hace poco, cuando usted estaba hablando, titiló la luz aquí y yo sentí también que yo mm, temblaba porque dije, se va a mm, volver a ir la luz. Es decir, mm, vivimos en un país que está destrozado. Entonces, enfrentarlo, hay que enfrentarlo en las urgencias, pero también darse cuenta que hay que llevar a cabo un proyecto que funcione como una suerte de cascada que vaya activando todos los demás mecanismos para poder levantar el país. Y eso no es obra de un momento, eso es obra de tiempo y la experiencia de los abuelos nos enseña a decir a los muchachos, mira, mijo, quédate tranquilo, ¿no? No hagas lo que no debes hacer.
Y yo creo que esa descalificación, o que tenga más años que lo que ellos quisieran que uno tuviera, más bien a mí lo que me da es una profunda ventaja, que es la experiencia vivida y todo lo que mis estudiantes y mi contacto con el mundo académico, universitario y cultural me ha dado. Yo creo que esas son las descalificaciones justamente a las que yo llamo los viejos sofismas o falacias que nosotros encontramos en la argumentación. Y para eso yo tengo bastante entrenamiento para refutarlos, ¿no? No lo dudo. Doctora Joris, le agradezco mucho estos minutos y por el bien de todos, le deseo lo mejor. Muchísimas gracias, César Miguel, muy amable de su parte. La doctora Corina Joris. Ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:49, Capicú, hacemos contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por Buenos días, atendernos. ¿Cómo estás hoy, muy Hani? buenos días, muchísimas gracias, estamos súper bien. No sé si les pasó a ustedes que hoy había un tráfico terrible para llegar al trabajo o a donde van. Para mí me tomó 15 minutos más que usualmente y ese es el tráfico que vemos día a día en Miami. Y bueno, la gente se desespera, va apurada, de repente comete errores y tienen un accidente. Por eso queremos recordarle que nuestro número está ahí 24/7 y la única manera de que si usted es la víctima y no pague un centavo es teniendo un abogado de su lado que pueda asegurarse que el seguro del culpable cubra todos los gastos. ¿Por qué? Si usted es la víctima y llama a su compañía de seguro para arreglar su carro, va a tener que pagar un copago, $1,000, $2,000. Ujú. Así que ya por sí, haciéndolo así solo, usted va a tener que pagar de su bolsillo. Sin embargo, con un abogado correcto, haciéndole reclamo al culpable, pues no va a tener que pagar absolutamente nada. Y el abogado correcto es Hani Martínez Ward, cuyo teléfono es 855-55. 855-55. Hani, entre tantos abogados que se ocupan de accidentes, ¿por qué hay que llamarte a ti, a tu oficina? Los resultados es lo que más vale para mí. Usualmente las personas quieren un servicio y le damos buen servicio, pero somos la única firma que hemos tenido una compensación para un cliente de accidente por más de $100 millones Dios. aquí en la Florida. Así, sí, así es. Una víctima de accidente, más de $100 millones. No lo dude. Tenga el teléfono de Hani Martínez Ward en la memoria de su celular. 855 dolor 55. 855 dolor 55, que equivale a 855-365-6755. Y ustedes se ocupan también del automóvil, Hani. Ujú. Nos ocupamos de todo, del arreglo del carro, del tratamiento médico y de la compensación monetaria. Muy bien. Y del tratamiento médico. Ustedes le buscan al médico ideal y hacen seguimiento en eso, ¿no? Exactamente. ¿Ve? Usted no puede llamar a más nadie sino a Hani Martínez Ward. 855 dolor 55. 855 dolor 55, que equivale a 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí para ayudarle 24/7, así que llame ahora mismo. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. 855 dolor 55. El grupo terrorista Estado Islámico tiene un fuerte deseo de atacar a Estados Unidos y otras potencias extranjeras. Eso lo advirtió el pasado domingo el ex jefe del Comando Central de Estados Unidos, calificándolo como una amenaza que no hace más que crecer. Deberíamos creerles cuando dicen eso, van a intentar hacerlo, dijo el general retirado Frank McKenzie en el programa This Week de ABC News. ¿Le creemos al general Mackenzie? ¿Cuán grave es la amenaza? Brenda Estefan, internacionalista, está en Ciudad de México. Brenda, muy buenos días. Muchísimas gracias
por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Siempre un gusto estar en tu programa. A ver, ¿cuál es la real amenaza que representa Estado Islámico? El tema del Estado Islámico es que si bien cuando se creó estaba basado en Irak y Siria, después, a partir sobre todo del 2017, 2018, se fue internacionalizando, se fueron creando brazos de este grupo yihadista en diferentes regiones del mundo, en África, en otras partes de Medio Oriente, en Asia Central. Y hay este famoso brazo que es el que perpetró el ataque terrorista en Rusia hace 10 días, que es el Estado Islámico del Khorasan. Khorasan es una región, digamos, en torno a Afganistán, Pakistán, conocida así históricamente, digamos, y lo que sucedió es que este grupo era enemigo de los talibanes, y cuando los talibanes se hacen del poder político en 2021, este grupo empieza a emigrar hacia el norte y llegar pues a los países de Asia Central, a Tayikistán, a Uzbekistán, y desde ahí operan. Es sabido que los 4 pues, atacantes detenidos después del atentado terrorista en Moscú eran de Tayikistán. No sorprende esto si tomamos en cuenta lo que comentábamos. Este brazo armado del Estado Islámico es el que más atentados terroristas ha perpetrado en los últimos años y el que parece por hoy el más peligroso. De ahí la preocupación después de lo sucedido en Moscú, que haya más atentados en otros países, César Miguel. A ver, el caso puntual de Estados Unidos, porque estaríamos hablando, casi perdóname el ejemplo que me viene a la memoria, pero me imagino aquel supervillano que era Spectre en las películas de James Bond, que estaba por encima de todos. Atacaba por igual a la Unión Soviética en el momento de la Guerra Fría, atacaba por igual a Europa, Estados Unidos. Es algo parecido a esto, un enemigo múltiple. Sí, aquí no aplica eso de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Para el Estado Islámico, lo mismo es su enemigo Rusia, por ser hasta cierto punto un aliado del Talibán, queriendo que se levanten las sanciones, que Occidente en su conjunto, que podría parecer el enemigo de Rusia y por tanto tener cercanía a la visión de este grupo islámico, pero no, para ellos son enemigos, el chiismo, los talibanes y Occidente. Y dentro de Occidente, sus principales enemigos, desde luego, son Estados Unidos y las mayores potencias europeas. Cuando el general Mackenzie hace sus advertencias el domingo, que las hace en un programa público de alta sintonía, ¿qué está pidiendo el general Mackenzie realmente? Lo que está pidiendo es que haya atención a este tema. Los conflictos entre estados han hecho que los países se distraigan quizás de esta amenaza terrorista. El hecho de que haya una guerra hoy en Gaza, de que hay una guerra hoy en Ucrania y desde luego las tensiones en la región del Indo-Pacífico, sobre todo entre China y Estados Unidos, hacen que la amenaza terrorista de pronto se vea como un tema secundario y sin embargo lo que quiere llamar la atención el general es que esto tiene que estar al centro de la agenda. Vimos el mismo tipo de llamada de atención por parte del presidente francés Emmanuel Macron, quien dijo que estamos a 4 meses del inicio de los Juegos Olímpicos en París, con una gran inauguración, con eventos de varias semanas, con un evento de varias semanas en diferentes puntos de la ciudad, y que llama la atención a el tema de pues la amenaza terrorista. Tan es así que la inauguración de los Juegos Olímpicos estaba planeada para una asistencia de 800,000 personas. La redujeron a 600,000, a 400,000 y ahora van en 300,000, porque saben que controlar un número tan grande es muy difícil en un momento pues de enormes tensiones y pues esta amenaza terrorista. Mencionaste cómo se había ramificado el Estado Islámico. ¿Funciona igual con un comando central? ¿Hay algún líder supremo o algunos líderes supremos que coordinan las acciones o cada quien anda por su lado? Hay las dos opciones. Hay, digamos, los que se conocen como los lobos solitarios, estos lone wolves, que muchas veces se radicalizan en línea y que a partir de ello
Ellos se consideran parte de este grupo, se dicen cercanos a esta causa y llevan a cabo algún atentado. Y hay los que sí están coordinados desde una visión central, ya sea del Estado Islámico desde sus orígenes o bien de alguna rama de ellos. Ya. Y claro, has mencionado puntualmente París con las Olimpiadas, pero en el caso puntual de Estados Unidos, si los órganos de inteligencia se toman en serio la denuncia del general Mackenzie, ¿dónde deberían poner la atención? Pues bueno, desde luego todos los eventos masivos siempre son un foco de particular preocupación, César Miguel, y desde luego, pues aquellos eventos en donde la inspiración tenga digamos, un simbolismo particular para el Estado Islámico, porque sea cercano al corazón de Occidente, en su visión, en sus valores, en su ideología. Hay que recordar que para ellos todo aquello que va en contra de su visión del Islam, en particular de la de ellos, pues es algo con lo que hay que acabar. Es la diferencia importante a mencionar entre un musulmán y un yihadista, porque Ujú, casi una ujú, cuarta parte de la población es musulmana y no hay que confundir la práctica de esta ujú. religión, la fe en el Islam, con la mínima parte de los musulmanes que son yihadistas, que quieren Claro. llevar por las armas la aplicación de la Sharia, es decir, de la ley musulmana, al Ujú. poder a través de las armas, ¿no? Ya. Brenda, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel, por la invitación. Siempre un gusto estar contigo. Igual por acá. Brenda Estefan, destacadísima internacionalista, nos habló desde Ciudad de México. 10:01, Capicúa. Vamos a una pausa. Y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. ¿Qué es el mindfulness? ¿Eso funciona de verdad? Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 10:23 de la mañana. Ya se acerca el verano y Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322. 954-433-1322. Y también, para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventiladores y extractores hechos a la medida. Llama al 954-433-1322. 954-433-1322. Las acciones de Trump Media se desplomaron después de que la compañía Trump Media and Technology Group, la empresa de redes sociales fundada por Donald Trump, revelara una pérdida de $58 millones. La caída de las acciones borró casi $2.000 millones del valor de mercado de Trump Media. Todo ello al revelarse en la presentación el informe de un auditor independiente que trabajaba para la compañía desde 2022. Allí se revelaba su verdadera situación financiera. El 26 de marzo, la compañía de Trump comenzó a cotizar en la bolsa de valores Nasdaq bajo el símbolo DJT, Donald J. Trump. ¿Qué significa esto? Vamos a Mebane, en Carolina del Norte, donde está el economista José González. José, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. Buen día, César Miguel. Un placer siempre estar con ustedes. A ver, 25 de marzo del 2022 viene el informe donde se revela la precariedad, digámoslo así, las dificultades financieras, económicas de la compañía. Ujú, Al día siguiente, la compañía empieza a cotizar en la bolsa. ujú. Eh, ¿Cómo se hace eso? ¿Es correcto cotizar en la bolsa si mi compañía
está un poco resquebrajada o frágil. Esto es un listado singular en las distintas formas que se pueden listar compañías en las bolsas de mercado de valores de los Estados Unidos. Por lo general, si uno lista la propia compañía, digamos General Electric, el proceso toma entre 1 y 2 años. Es bastante oneroso y los requisitos son muy estrictos. ¿Cómo es que se lista la compañía de Trump? A través de lo que se llama un reverse merger, una fusión al revés. Por lo general, una fusión, la compañía grande adquiere la compañía chica. En un reverse merger, la chica adquiere la grande. Es una maniobra Ujú. para listar la compañía. Y además, la compañía grande, que se llama Digital World Acquisition Corp., es lo que se llama un SPAC. ¿Qué es un SPAC? En inglés es Special Purpose Acquisition Company. Son Ujú. compañías que son un shell, una concha, una gaveta, que lo que Ajá. tiene es dinero y se crean para adquirir otras compañías y se listan en la bolsa, cosa que cuando se adquiere la compañía adquirida inmediatamente está listada por este mecanismo, ¿sí? Este shell que adquiere Trump Media and Technology Group, que es la dueña de Truth Social, que es el OPCO, se dice Sí. en inglés, la compañía operativa de Trump, termina siendo la dueña de este vehículo que lo que tiene es cash y le coloca $300 millones a la compañía de Trump, que este reporte contable dice sin los cuales la compañía no podría garantizar su supervivencia. Esa es la forma en que esta compañía es listada, es legal, Ujú. pero los inversionistas saben que es una puerta trasera o acaso una ventana a los mercados de valores y este es Mm. obviamente un activo extremadamente especulativo. De ahí que haya pasado de Bien. valer 8.000 millones a estos 6.600 millones a los que valía al cierre de la jornada de ayer. ¿Qué es la compañía hoy en día? ¿En qué condiciones está? Es una compañía que pierde más de lo que gana, ¿sí? Lo que señalabas, el año Ah, pasado perdió $58 millones con ventas de 4.1 millones de dólares y vale 6.600 millones de dólares. Reddit, que acaba de listar en la bolsa poco más de 2 semanas, vende 800 millones de dólares y vale, según el mercado, 8.000 millones. Es muy especulativa. ¿Por qué los dueños de esta compañía, el SPAC, adquieren y son adquiridos por esta compañía? Porque es un valor de especulación. Acaban de multiplicar su capital en 18 veces, ¿sí? Y que puedan utilizar o no esas acciones para otro tipo de operaciones financieras va a depender de que puedan vender una de esas acciones. Si salieran a vender las acciones de inmediato, los precios colapsan, ¿sí? Es ujú. obviamente una medida especulativa. Ahora, ¿qué genera esto para Donald Trump? Duplica su patrimonio en el momento en que se lista esta compañía. Ahora, ese patrimonio que estaba duplicado la semana pasada acaba de caer en 20%, ¿sí? Dios. Por lo tanto, es muy volátil y Trump no puede hacer nada con esas acciones por los próximos 6 meses. Las acciones están restringidas, no las puede apalancar, no las puede vender, no puede pedir una fianza como la que finalmente colocó ayer, con un seguro que le otorga una compañía en California, los 157 millones de dólares por el caso de la Fiscalía en Nueva York. Se llaman en mercado ganancias de papel. Existen en el papel, pero cash, en realidad efectivo no Nada. es. Correcto. A ver, uno entiende que el señor Trump monta esta compañía cuando caza pelea con Twitter Ujú, y otras redes. Entonces dice, bueno, yo voy a tener mi propia red, ujú, Truth Social, la verdad ujú. social. Correcto. Eh, y entonces, eh, para algo soy millonario, pues y lo hago. Correcto. Pero la empresa, ¿qué le pasó? Era una empresa que no tenía porvenir económico, era una empresa que estaba motivada por ese interés político y no le importaba que no le resultase económicamente, o es que hubo fallas, mal manejo de la empresa para que tuviese esa caída tan importante. ¿Tú qué Las, opinas, re- José? las redes sociales tienen ingresos muy volátiles. Y el ingreso mayor de Facebook es por publicidad, como Google, ¿sí? Por esta Ujú, publicidad que se hace a través de la metadata. O sea, lo que hace Facebook es utilizar nuestra data cada vez que posteamos en Facebook ujú. para vender nuestra data a los
a quienes publican publicidad. El 75% de la publicidad hoy está capitalizada por Facebook y Google. Por eso es que la media tradicional ya no tiene ingresos publicitarios, sino han creado lo que se llama paywalls. Hay que pagar para leer el New York Times. Y hoy día el New York Times gana más por los suscriptores que por la publicidad. Las redes sociales son muy difíciles de monetizar. Y eso es lo que pasa con Truth Social. No es suficiente que Trump esté involucrado para que puedan facturar y ganar dinero. Por eso es que tienen ganancias tan pequeñas y gastos tan grandes. De hecho, en este reporte contable que se publica ayer y que causa esta caída, hay 3 elementos importantes. Dicen que sin esta inyección de capital, que son $300 millones, la compañía no hubiera podido sobrevivir. 2, que la presencia de Trump en la compañía pone en riesgo a la propia red social. 1, porque si Trump no gana la elección, la red social se puede caer. Y 2, porque Trump tiene 91 juicios que pueden afectar los resultados de la compañía. Pero la nota más grave es que dice que los estados contables de Truth Social no son necesariamente creíbles. ¿Sí? Entonces, caray. Recuerda, no se puede mentir cuando se tiene una compañía incorporada o listada, porque la SEC, que vigila las compañías listadas en bolsas, es muy estricta al respecto. Y uno tiene que hacer los disclosures, como se dice en español, en los reportes contables. Y un disclosure, los factores de riesgos, es que esos estados contables no son necesariamente ciertos. De hecho, la pérdida de la compañía el año anterior, el año 22, se redujo sustancialmente en un tenor casi de $60 millones por un manejo contable de unos instrumentos financieros en el balance. ¿Sí? Es lo que se llama en el argot de la bolsa un meme stock, estas compañías en las que especulan los inversionistas sabiendo que el valor es marginal. ¿Qué pasa con los que invirtieron allí de buena fe? Si tal concepto vale, es posible. ¿Perdieron dinero? Correcto, acaban de perder 20% del patrimonio en el momento en que invirtieron cuando la acción se listó. Los fundadores del Shell Company, del SPAC, están ganando porque poniendo $300 millones están valorando esos 300 millones en 18 veces más. El gran problema siempre, acuérdate, César Miguel, la fórmula del mercado es comprar barato y vender caro. Y en el mercado se dice que uno va y se sienta en su puesto en la mañana buscando el tonto. ¿Quién es el tonto? El tonto es el que compra caro y vende barato. Y se dice en el mercado entre los traders, cuando no encuentras el tonto, ten cuidado, el tonto puede ser tú. ¿Sí? Dios mío. Bueno, creo que la explicación quedó suficientemente clara. Correcto. José, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Un placer siempre, a la orden. José González, economista desde Mebane, en Carolina del Norte, 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Esta mañana hablabas de Marvin Gaye, César, y ayer también habíamos hablado de él porque se cumplían años de nacido. Pues en Bélgica se descubrieron discos de Marvin Gaye nunca antes escuchados. Gaye, uno de los artistas más populares del mundo, fue asesinado a tiros por su padre en 1984. Grabó uno de sus mayores éxitos, Sexual Healing, mientras se recuperaba de su adicción a la cocaína y vivía con un músico belga, Charles Dumoulin, en Ostende en 1981. Después de la muerte de Dumoulin, su familia recibió una caja que contenía 66 grabaciones de demostración, eran demos. No está claro si la familia de Dumoulin posee los derechos de las canciones de Marvin Gaye. La ley belga dice que cualquier cosa conservada durante 30 años se convierte en propiedad del titular, pero eso no aplica a la propiedad intelectual, lo que potencialmente implica que los Dumoulin son propietarios de las cintas, pero no de la música que esas cintas contienen. Uy, qué interesante. Wow, pero una buena cantidad de música. Mucha, buena. Sí, señor. Gracias, Flor Alicia. Por primera vez en 27 años, el gobierno de Estados Unidos está cambiando la forma en que clasifica a las personas por raza y etnia, un esfuerzo que los funcionarios federales creen que permitirá contar con mayor precisión a los residentes que se identifican como hispanos o de ascendencia del Medio Oriente y del norte de África. ¿Qué es lo que han cambiado? ¿Cómo se precisa ahora las características étnicas o de ascendencia de una persona? Vamos a Santiago de Chile. Él está en Santiago de Chile temporalmente. Él vive
Filadelfia, el doctor Marco Avilés, consultor precisamente en temas de racismo. Marco, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, César, por la invitación. Feliz de conversar contigo. ¿Qué es lo que ha cambiado el gobierno de Estados Unidos a la hora de clasificar a las personas? Sí, bueno, lo que están introduciendo es, bueno, son tres elementos en total, ¿no? Lo primero es unir la identificación racial y la Ujú, identificación étnica en un solo conjunto, ¿no? Hasta ahora eran separados, ¿no? Había una pregunta por raza y había otra pregunta por etnicidad, ¿no? Para las ujú, personas hispanas o latinas, esto a veces nos ponía en problemas, ¿no? Porque en la categoría de raza no sabíamos qué marcar y por lo general se ujú, ponía otros, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los cambios y lo otro es, como decías, la introducción de una nueva categoría que va a permitir que las personas de Medio Oriente y del norte de África también cuenten con una categoría específica, ¿no? Estas personas tradicionalmente eran clasificadas como personas blancas, ¿no? Como white, pero ahora con esta nueva categoría ellas se les permitiría, ¿no? Que se les visibilice de manera particular, porque según testimonios de muchas de estas personas, pues no se autoidentifican como personas blancas, ¿no? Tampoco son por lo general tratadas como personas blancas, ¿no? Muchas de ujú. ellas, además, religión eh, islámica, ¿no? A ver, el blanco a efectos de Estados Unidos sería el WASP, el White Ujú. Anglo-Saxon Protestant, ¿verdad? Independientemente de Sí, que llegue una persona rubia de ojos azules, pero esa persona viene de Santiago de Chile o viene de Caracas. No son iguales. Pregunto. claro, exacto. Sí, la categoría blanco en Estados Unidos, como dice, está muy ligada a estos factores culturales. Primero, de un origen eh, europeo, ¿no? Ujú, Europeo, sea Inglaterra, sea, ¿no? De Escandinavia, etcétera, ¿no? O sea, es un origen europeo, es un tipo de blanco cristiano que habla inglés y que está muy asociado a la idea de ciudadanía nacional estadounidense, ¿no? Esta imagen que tenemos ujú, del estadounidense como una persona como blanca que habla inglés, que es cristiana, ¿no? Entonces, ujú. hay otras personas que, digamos, visualmente, ¿no? Racialmente podrían pasar como personas blancas, que son, por ejemplo, personas que pueden ser de Irán, de Afganistán, pero que culturalmente tienen otras características, ¿no? Hablan otros idiomas, tienen otras religiones y su origen geográfico también es distinto, ¿no? Y digamos las personas de piel negra, esa es una raza afroamericano, tal como está establecido ahora en Estados Unidos, ¿verdad? Sobre todo luego de todas las luchas por los derechos civiles. Pero ¿qué ocurre con el hispano? Que también ocurre, resulta que es de piel negra. Bueno, este es un tema que ha generado bastante, está generando bastante discusión, ¿no? Porque por lo general, las personas afrodescendientes de Latinoamérica y también las personas indígenas de Latinoamérica Ujú, han sido invisibilizadas por estos instrumentos, ¿no? O sea, cuando tú eres una persona de República Dominicana, ¿no? Afrodescendiente o negra, es muy difícil que tú puedas hacer que ese dato se muestre en los instrumentos oficiales, en el censo, ¿no? Y ahora también este censo, digamos, el nuevo censo que se haría más adelante, también va a dificultar esta autoidentificación, porque una persona negra de República Dominicana tendría que primero identificarse como latina y ujú, después, latina o hispana, y después como afrodescendiente, ¿no? ujú. Entonces, para que sean visibilizadas, estos dos datos se tienen que cruzar. Entonces, es un poco complicado todavía para estas personas, ¿no? Ya. Y qué prela, el hecho de ser afroamericano oriundo de Kentucky
o ser afroamericano oriundo de Santiago de los Caballeros en República Dominicana? Bueno, eh, la mayor, o sea, por un lado es importante poder visibilizar a las poblaciones en grandes grupos, ¿no? Población blanca, población latina, población hispana, población negra, pero también es importante una visibilización granular, ¿no? Que tú puedas ver a la población negra, pero también dentro de su complejidad, ¿no? Población negra que habla inglés, población negra que habla francés, ¿no? Que habla criol, pero también, por ejemplo, una cosa que para los médicos es muy importante, ¿no? Es que saber la composición demográfica específica de la población permite también generar políticas públicas en salud, ¿no? Ya, claro, En educación, en una serie de temas, ¿no? Entonces, ambas cosas son importantes. ya. Marco, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César. Hasta pronto. Marco Avilés es periodista y editor, es consultor en temas de racismo, PhD por la Universidad de Pensilvania. Vive allí, precisamente en la ciudad de Filadelfia. 10:42 de la mañana. Han comenzado calientes los bates venezolanos en la primera semana de Grandes Ligas. De ello nos ocupamos al regreso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Esta noche a las 9 tenemos con Gladys Rodríguez en TVV Network. Esta noche Gladys va a tocar el panorama político y electoral en Venezuela, además de la carrera presidencial a la Casa Blanca aquí en Estados Unidos. ¿Qué dicen las encuestas? Eso esta noche a las 9 en TVV Network con Gladys Rodríguez. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:04. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que te establezcas en Estados Unidos. Llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. ¿Qué es el mindfulness? ¿Funciona el mindfulness? ¿Cómo practicarlo? ¿A quién le puedo preguntar? Bueno, tengo en la mañana de hoy a dos personas expertas a las que les vamos a preguntar sobre el mindfulness. Karen Temple es coach profesional especialista en mindfulness, además de ser abogada. Ella está en la ciudad de Londres. Karen, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Hola César, buenas tardes, encantada de estar hoy contigo. Y de este lado del océano, aunque muy lejos de nosotros, en Providence, en Rhode Island, está Michelle Vitale, quien es psicoterapeuta, coach holística, especializada precisamente en mindfulness. Michelle, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, un placer estar aquí compartiendo espacio con ustedes. ¿Qué es mindfulness? Comenzamos con Karen. Dicho de una manera muy sencilla, César, es una forma de prestar atención al momento presente, sin juzgarlo, de manera muy sencilla y con una aceptación de lo que estás mirando, de lo que estás experimentando. Mm. Y si te pregunto a ti, Michelle, ¿qué me vas a decir? Sí, me encanta esa definición. Hay un científico muy reconocido aquí en Estados Unidos por ser pionero en mindfulness y su definición justamente es
prestar atención a propósito en el momento presente y sin juzgar. O sea que Karim ahí apuntó a todos esos puntos. Y para simplificarlo en lenguaje muy simple, porque yo también me especializo en la psicología somática que tiene que ver con el sentir nuestro cuerpo de la piel hacia adentro, podemos también agregar de que el mindfulness es como cuando intencionalmente invitamos a nuestra atención a poder notar más qué está ocurriendo afuera de mí y qué está ocurriendo adentro de mí en relación con lo que está ocurriendo afuera. Por ejemplo, si yo estoy sentada en tráfico, yo puedo, más bien si estoy manejando en mi carro y todo está bien, quizás yo me siento bien. Si en el contexto de lo que está ocurriendo afuera de mí, no hay tráfico, estoy fluyendo, quizás adentro me siento bien y estoy, a nivel psicológico no hay nada, ningún problema. Pero si de repente hay tráfico, estoy sentada en mi carro y hay tráfico afuera de mí, de repente yo empiezo a prestarle atención al tráfico y me doy cuenta que hay cierta frustración adentro de mí que también está presente. Entonces el mindfulness es esta posibilidad de poder darnos cuenta un poquito más qué está ocurriendo afuera, qué está ocurriendo adentro, y al darme cuenta se abre como un poquito de espacio, como un punto de elección para yo poder elegir, ok, estoy frustrada, y entonces ahí tengo ese punto de elección de que quizás qué puedo hacer, cómo puedo cuidarme yo cuando estoy sintiendo esta frustración. Karin, cuando te pedí la definición, hiciste hincapié en el presente. El presente versus el pasado, el presente versus el futuro. ¿Por qué es importante el presente? ¿Por qué es importante el factor tiempo en esta consideración del mindfulness? Es súper importante porque lo que el mindfulness quiere hacer o lo que el mindfulness pretende es que nosotros no nos vayamos ni al pasado ni al futuro, que nos deshagamos de ese hábito que tenemos de adelantarnos a los acontecimientos o de fijarnos a lo que nos ha pasado anteriormente para poder juzgar este presente, esta realidad. Entonces, con la práctica continua del mindfulness, que podríamos llamar darle conceptuarla como una herramienta poderosa, porque eso nos ayuda específicamente a entrenar ese pensamiento de manera de que no nos vayamos ni al pasado ni al futuro, ni nos adelantemos a ese futuro que aún no ha llegado. ¿Qué pretendo yo con el mindfulness? Michelle. El mindfulness, tal como nos está diciendo aquí Karim, es que es una herramienta poderosa. Es que a medida de que yo me entreno, porque el mindfulness, la idea es que estamos practicando para poder cultivar capacidad, a medida que yo voy notando y soy más consciente de qué está al frente de mí y qué está ocurriendo adentro de mí en relación con eso, me da la oportunidad de poder autorresponsabilizarme más de cómo estoy yo reaccionando a ciertas cosas. Y una reacción es como inconsciente, una reacción ocurre sin pensarlo, ¿no? Y a medida que yo me doy cuenta de estas tendencias o patrones que yo tengo de reaccionar, por ejemplo, si estoy en tráfico y usualmente tengo una tendencia a reaccionar con mucha frustración, si yo me estoy conociendo un poquito más, qué interesante, con mucha aceptación y compasión, puedo yo darme cuenta más de patrones, conocerme mejor mis tendencias y ahí poder ir eligiendo de manera consciente cómo puedo yo cuidarme, cómo puedo yo manejar estas emociones cuando están emergiendo. Y de esta forma puedo yo entonces empezar a regular mis emociones mejor para poder entonces aportar una presencia donde estoy trayendo no necesariamente una frustración a otras personas, pero más bien puedo yo brindar una presencia donde yo estoy cuidándome, autorresponsabilizándome por mi experiencia emocional y puedo entonces ahí, la idea es que a medida que vas practicando más y más, te empieces a cuidar más a nivel emocional y puedas entonces relacionarte con tu exterior, con las personas alrededor de ti, de una manera con más accesibilidad a la flexibilidad psicológica. Por lo que hemos conversado hasta este momento, estoy entendiendo que el mindfulness es una suerte de herramienta para que yo pueda manejar circunstancias difíciles, adversas o sencillamente circunstancias normales. El tráfico, en definitiva, es un asunto normal, un asunto cotidiano, según la ciudad donde vivas. Esa herramienta, ¿dónde la adquiero? Le pregunto a Karin. Está disponible para ti en cualquier momento, en cualquier lugar. No tienes que no tienes que ir a un lugar específico para practicar el mindfulness. Cualquier situación y cualquier momento es adecuado. Para darte un ejemplo muy sencillo,
si quieres practicarlo en este momento, eliges un objeto en esa habitación en la que te encuentras, en la que poner tu atención, en la que enfocar tu atención. Ahora, por ejemplo, tu micrófono. Tú Ujú. miras el micrófono, entonces en lugar de decir, este micrófono tiene polvo, este micrófono está viejo, este micrófono ya no está transmitiendo mi voz muy bien, tú solamente te enfocas en el micrófono como tal, sin hacer ningún tipo de juicio. Lo miras, observas su color, observas quizás la textura que te imaginas, la textura que pueda tener, pero sin emitir ningún juicio de valor sobre ese objeto que tú estás contemplando. En el momento en que tu pensamiento comienza a decir, este micrófono es negro, ya tu atención se ha dispersado, se ha ido a otro lugar. Entonces tú la vuelves a traer a ese lugar donde no va a emitir ningún tipo de juicio. ¿Por qué no debo emitir juicios, Karin? Porque cuando estás emitiendo un juicio, tu pensamiento está activo. Estás ya involucrándote y estás ya despegándote del momento de alguna manera, porque tu juicio está impregnado de lo que te ha pasado antes, de todas esas experiencias que tú traes. Entonces, Ya voy entendiendo. Tú lo que quieres es que yo me quede en blanco, ¿verdad? a veces pensamos que la idea es que nos quedemos en blanco, pero la mente siempre va a estar Muy bien. produciendo Mira, pensamientos. me voy a valer de la idea que me diste que me fijara en el micrófono. Michelle, quiero proponer esto en práctica contigo. Estamos teniendo en este momento problemas de YouTube, en la conexión de YouTube. Estoy pendiente de esa conexión que tiene inconveniente. ¿Qué hago según el mindfulness, Michelle? La belleza del mindfulness es que nos da la oportunidad de poder como separar tu atención. Entonces tú puedes tener parte de tu atención notando lo que está ocurriendo afuera de ti, ¿ok? Entonces, o sea, hay quizás tienes una barrita que te está indicando la conexión está baja, y al mismo tiempo tú también puedes regalarte una parte de tu atención a ti mismo para poder notar quizás, no sé qué estás sintiendo, cuál es la experiencia, quizás un poquito de ansiedad, un poquito de frustración, cierta incomodidad de cierta forma. No es necesario tener una etiqueta perfecta de qué es lo que está ocurriendo, pero simplemente el sentir algo está incómodo aquí y el poder validar y saber que eso está ahí, entonces te da información. Ahí tienes un momento de, interesante, hay algo de mí que se está sintiendo incómodo afuera, y ahí se abre un punto de elección para ti. Entonces ahí, a medida que tú te vas conociendo, quizás tú te empiezas a dar cuenta de que, wow, cuando yo me siento un poquito de ansiedad, un poquito de incomodidad, si yo empiezo a respirar un poquito más profundo, eso me ayuda, o si quizás quiero mirar a una persona que me pueda reasegurar que la conexión está bien, tú puedes ahí ya ir conociendo qué tipo de cosas, cuando sientes ciertas cosas, qué tipo de cosas te van ayudando. Y eso es el proceso de autoconocimiento. Y cada vez que practicamos mindfulness tenemos la oportunidad de cultivar más ese autoconocimiento. Una vez que practicas el autoconocimiento, eres una experta en mindfulness, ¿quién es Michelle Vitale hoy antes de haber practicado el mindfulness? Una pregunta profunda. Michelle Vitale, podríamos ir ahí a una raíz, o sea, lo que me viene a mí en este momento es la idea de una presencia, un ser de energía que puede presenciar y que puedo yo de manera consciente incrementar más el nivel de conciencia, o sea, y puedo también dirigir hacia dónde quiero yo colocar mi atención. Entonces, una cosa que habías dicho antes es que el mindfulness es una herramienta que nos ayuda a manejar lo difícil. Y en realidad quiero expandir el abanico de posibilidades porque también el mindfulness nos puede ayudar a cultivar nuestra capacidad de conectarnos más con las cosas bonitas y hermosas. Por ejemplo, el mindfulness puede ayudarme a conectar más con gratitud. Yo ahorita, en este momento, puedo conectarme más con esta de que, wow, estoy aquí compartiendo espacio con César y Karim, qué hermoso, y puedo yo sentir
parte de mi atención puede estar aquí conectada con esa sensación de gratitud que se siente como una apertura en mi corazón, puedo sentir los hombros echándose hacia atrás un poquito, una sonrisa emerge naturalmente y se siente como expansivo. Y eso en sí también es una práctica de mindfulness, también para ayudarnos a instalar más, conocer más esas experiencias de disfrute y gozo en la vida. El tiempo se nos viene encima, lamentablemente. El que quiera más información sobre el mindfulness, quiera ponerse en práctica con esto, hay libros que puedan recomendar, hay personas a las que se les pueda llamar. ¿Qué sugieres, Karim? Yo tengo un ebook que soy muy contenta de regalarlo a las personas que quieran escribirme por mi Instagram, @KarimTemple. Tengo un manual muy sencillo de algunas 40 páginas más o menos, donde explico muy bien la técnica, incluyo un par de ejercicios y bueno, igual estoy segura que hay muchísimos otros libros, como lo que mencionaba Michelle anteriormente, los libros del Dr. John Kabat-Zinn son extraordinarios, un poquito más extensos y de mayor profundidad, pero para entablar una práctica cotidiana, estoy feliz de compartir mi manual. Muy bien. ¿Se parece esto a la meditación, Michelle? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que una de las mejores respuestas que yo he escuchado acerca de la diferencia entre mindfulness y meditación es que la meditación es usualmente más formal. Es una práctica donde tienes ya tu espacio más formal de meditación versus el mindfulness es algo que está disponible, podemos hacerlo en este momento, es más expansivo, puedes hacerlo en cualquier momento, traer tu atención al momento presente y darte cuenta cómo estás lavando los platos, por ejemplo. Entonces hay esa formalidad como un punto diferencial. Muy bien. Michelle, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias por la invitación, todo un placer. Y Karin, gracias por habernos acompañado en esta tu tarde londinense. Con muchísimo gusto, encantada de haber compartido con ambos. Karin Temple es coach profesional especialista en mindfulness. Está en Londres, @Karin Temple. Y Michelle Vitale es coach holística psicoterapeuta, también especializada en mindfulness. Ella está en Providence, Rhode Island, @michelle.vitale. Gracias a las dos. Son las 10:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa. Al regreso, ¿qué pasó con la empresa de Donald Trump, la compañía mediática, Trump Media and Technology Group? ¿Se fue a la quiebra? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y la música suena así vibrante, casi como fanfarria, para recibir con fanfarria a la dama del béisbol, Mari Montes. Mari, buenos días. Hola César, buenos días y a toda tu audiencia. ¿Cómo Bueno, están? no te puedes quejar por la música con la que te hemos recibido, ¿no? No, jamás. Nunca me quejo por la música que tú eliges. Mira, Salvador Pérez, William Contreras, Wilson Contreras, Francisco Álvarez, Gabriel Moreno, Elías Díaz, René Pinto, Keiber Ruiz. Antes éramos un país que exportaba shortstops. Ahora se trata de catchers. Se trata de receptores y además súper bien, digamos, rankeados. Sobre todo los niños. Sabemos quién es Salvador Pérez. Claro. Y la gran trayectoria que tiene. Yo pienso que Salvador está construyendo un caso que va a hacernos pensar a los escritores si merece o no ir a Cooperstown. El caso de Salvador Pérez creo que va a ser así. Pero ahí está Gabriel Moreno, que es uno de los mejores receptores y está apenas en su tercera temporada en las Grandes Ligas. Y de verdad es súper estelar. Keiber ha hecho un gran trabajo en Washington. Su maestro es nada menos y nada más que Henry Blanco. Eso nos dice hasta dónde puede llegar. Y bueno, Francisco Álvarez, sin duda alguna, cuando ascendió a las Grandes Ligas, era el prospecto número 1 de Venezuela
y en este momento es también rankeado como uno de los mejores catchers del presente y del futuro, además de ser tremendo receptor, tener muy buenos tiros a segunda, es poderoso, batea. Ujú. A ver, ¿y los hermanos Contreras? Los hermanos Contreras también. Wilson ya no podemos hablar todavía de un veterano, pero sí estuvo desde 2016 en las mayores, ya tiene un anillo de Serie Mundial. Su hermanito también lo obtuvo cuando estaba en los Bravos de Atlanta. Ahora con los Cerveceros de Milwaukee, creo que William va a ratificar por qué hace un año estuvo presente en el Juego de las Estrellas. Ujú. Además, un Juego de las Estrellas inolvidable para ellos porque también estuvo su hermano Wilson, ¿no? Así que creo que los hermanos Contreras también, por la excelencia, por el poder, y te diría que Wilson, buscando inspiración en su hermano, podría superarlo. ¿Cómo has visto el arranque de temporada de toda la camada en líneas generales de venezolanos? Bueno, mira, lo he visto muy bien, César. Los lanzadores, si bien Jesús Luzardo se fue sin decisión porque el bullpen de los Marlins es un desastre, tuvo una actuación de 5 episodios y 8 ponches, muy sólido, además con un nuevo picheo quebrado que incorporó a su repertorio y que le estuvo funcionando, como ellos dicen, colocándolo donde él quería que cayera. En el Ujú. caso de Pablo López, Pablo otra vez tuvo una salida impresionante en Opening Day con los Mellizos de Minnesota, 7 episodios. Es muy raro que un pitcher pueda ir más allá de los 5 innings, de los 6 innings en la primera apertura. La última salida en primavera probablemente fue de 6, 7 episodios y de pronto no están listos todavía para ir tan lejos en el juego. Pablo lo hizo de manera brillante, y pienso que está avisando porque es uno de los candidatos, según los expertos, para el Cy Young de la Liga Americana. Qué bien. Dijiste Sí. el bullpen de los Marlins es un desastre, pero parece que no solo el bullpen. ¿Qué le pasa a los Marlins? ¿Cómo los ves? La pregunta la hago porque leí que se rumoraba que podrían incluso cambiar a Rice. Mira, lo de Arraez es ¿cómo se llama? Rumores, porque por Ujú. supuesto, después de la situación que vivió Luis Arraez durante la temporada muerta, que estaba aspirando $12 millones, los Marlins ofrecían 10.6, fue a arbitraje, lo perdió. El arbitraje es un momento muy duro para el pelotero, porque el equipo y Major League Baseball le hacen saber lo malo que tiene, lo que no sirve. Y es un momento muy incómodo. Sin embargo, ese mismo día yo hablé con Arraez, él de inmediato pasó esa página, le gusta, está muy contento en el equipo, se siente bien con sus compañeros. El problema realmente es el bullpen. Ellos hacen carreras, aunque Luis Ujú. tuvo un arranque muy raro de 15-0. Para la regadera es algo realmente, no para aprender alarmas, 3 juegos jamás son para aprender alarmas, pero sí muy raro, porque todos estábamos esperando que desde el primer Ujú. turno diera un hit, no pasó. Ayer se envasó 5 veces, las 5 veces que llegó el plato, se envasó, dio 2 imparables y le dieron 3 bases por bola, lo que habla, por supuesto, de que hizo el ajuste necesario para no irse con cualquier picheo, Ujú. sino para seleccionarlos, y por eso se ganó esos 3 boletos. A mí Luis Arraez no me preocupa. Abisail García sí, porque bueno, ha sido abuchado en los turnos en los cuales ha fallado. El domingo dio cuadrangular, pero bueno, un cuadrangular que igual que el Grand Slam que había dado Jazz Chisholm, al final terminan perdidos porque el bullpen desperdicia el trabajo. Ujú. Los Piratas de Pittsburgh barrieron en la serie de opening ¿cómo se llama? De apertura en casa a los Marlins, cosa que no había sucedido, es algo histórico. Los Astros de Houston, podríamos decir, también arrancaron así, históricamente 0-4,
pero cuando despiertan lo hacen como ayer, con un juego sin hits ni carreras, de Ronel Blanco en su 8ª salida en la historia. Entonces, bueno, qué manera de salir de un 0-4 con un juego sin hits ni carreras. Ayer los Marlins cayeron ante los Angelinos de Los Ángeles y particularmente ante el señor Mike Trout, que dio 2 cuadrangulares increíbles. César, el segundo es el batazo más grande y más impactante que los que dio Giancarlo Stanton, para que tengamos una idea. Dios. 473 pies por todo el medio, increíble. Dios. ¿Y qué nos dices de Carlos Mendoza, el manager debutante? Bueno, Carlos no ha tenido suerte, no ha podido ganar tampoco. Además, ya sufrió o ya fue objeto de su primera expulsión, porque a propósito de la situación que se dio con McNeil y esa barrida en segunda que hizo que se vaciaran las bancas, terminó en que hubo un bolazo, y al haber un bolazo que los umpires consideran que es intencional, el manager también va votado. Entonces ya también a Mendy lo votaron. Tiene un equipo difícil y él lo sabe, y también lo sabe la gerencia. Ellos desde primavera están conscientes en que en la división del este de la Liga Nacional, con los Bravos de Atlanta, con los Phillies de Filadelfia, y también yo te diría, por lo que pasó el año pasado con los Marlins y cómo se perfilan los Nats, bueno, los Mets no la tienen fácil. Lo bueno es que la gerencia lo sabe, y ahí vendrá Carlos Mendoza a probar cómo es como estratega, con un equipo muy distinto al cual él se acostumbró a ver como coach de banca, que eran los Yankees de Nueva York, un equipo que lo tiene todo, si bien no ha podido conseguir mucho últimamente, pero estos Mets no se parecen a los Yankees, pues. Bueno, se nos vino el tiempo, no mencionamos a Altuve ni a Acuña. Altuve también dio jonrón. Qué bueno, qué raro. Está muy bien. Y bueno, ya consagrándose cada día más. Sí, así es. Y bueno, contentos por todo lo que le pasa a los venezolanos en el béisbol de Grandes Ligas, y estamos pendientes, César, desde el extra base para darle cobertura a todo lo que suceda. Muy bien. Gracias, Mari. Gracias a ti. Mari Montes, la dama del béisbol del extra base, 10:56. Y con el último tango en París nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y